Hay momentos en la vida en que un problema se levanta frente a nosotros. Y parece demasiado grande. Demasiado fuerte. Demasiado imposible. Un problema que no solo ocupa espacio afuera. También ocupa espacio dentro de la mente. Te habla. Te intimida. Te recuerda tus límites. Te hace sentir pequeño. Y cuanto más lo miras, más grande parece. Esta es la historia de un joven pastor que se encontró frente a un gigante. Pero también es la historia de todos los que alguna vez sintieron que aquello que tenían enfrente era más fuerte que ellos. Un miedo. Una enfermedad. Una pérdida. Una deuda. Una humillación. Una batalla que parecía imposible de ganar. Su nombre era David. Y el gigante se llamaba Goliat. La escena ocurre en un valle. De un lado, el ejército de Israel. Del otro, el ejército de los filisteos. Entre ambos, un espacio abierto. Un lugar de tensión. Un lugar donde todos esperaban que algo ocurriera. Pero nadie se animaba a dar el primer paso. Durante días, los soldados de Israel escucharon la misma voz. Una voz poderosa. Amenazante. La voz de Goliat. Goliat no era un soldado cualquiera. Era un guerrero enorme. Temido. Experimentado. Cubierto con armadura. Preparado para destruir a cualquiera que se pusiera delante. La Biblia lo describe como un hombre imponente. Un gigante. Alguien que, con solo aparecer, lograba sembrar miedo. Cada día salía al frente y desafiaba al ejército de Israel. No solo quería pelear. Quería quebrarlos por dentro. Quería que antes de la batalla ya se sintieran derrotados. Y eso es algo que muchas veces hacen los gigantes de nuestra vida. No necesitan golpearnos primero. Primero nos hablan. Nos dicen que no podemos. Que no somos suficientes. Que no tenemos fuerzas. Que ya perdimos. Goliat gritaba su desafío. Y cada vez que los soldados lo escuchaban, retrocedían. No era solo miedo físico. Era un miedo que había entrado en el alma del ejército. Había hombres entrenados. Había soldados con armas. Había guerreros con experiencia. Pero ninguno se animaba. Todos miraban el tamaño del gigante. Todos calculaban sus posibilidades. Todos pensaban en lo que podía salir mal. Y mientras más lo analizaban, más imposible parecía. Hasta que llegó David. David no llegó al valle como guerrero. No llegó buscando fama. No llegó vestido para la batalla. Llegó como un joven pastor. Su padre lo había enviado a llevar comida a sus hermanos, que estaban en el ejército. David venía de cuidar ovejas. Venía del campo. Venía de una vida simple, silenciosa, lejos de los grandes escenarios. Pero a veces Dios prepara a una persona en lugares donde nadie está mirando. David había pasado mucho tiempo solo. Cuidando el rebaño. Enfrentando peligros que otros no veían. Aprendiendo a proteger lo que se le había confiado. Tal vez nadie imaginaba que ese joven pastor tendría algo que hacer en una guerra. Pero muchas veces el propósito de una persona no se revela en el lugar donde empezó, sino en el momento en que otros retroceden. David llegó al campamento. Vio a sus hermanos. Vio al ejército. Y entonces escuchó la voz de Goliat. El mismo desafío. Las mismas palabras. La misma burla. Pero David escuchó algo diferente. Los soldados escuchaban una amenaza. David escuchó una ofensa contra Dios. Los soldados veían un gigante demasiado grande para enfrentar. David veía un gigante demasiado grande para dejarlo seguir hablando. Y esa fue la diferencia. Porque la fe no siempre cambia lo que tenemos enfrente.
pero cambia la forma en que lo miramos. Para todos, Goliat era el final de la historia. Para David, era el comienzo de una oportunidad. David preguntó qué se haría con el hombre que venciera al gigante. Pero sus palabras no fueron bien recibidas. Su propio hermano se molestó con él. Lo trató como si fuera un curioso. Como si no tuviera derecho a hablar. Como si su presencia en aquel lugar fuera una molestia. Y esto también es parte de la historia. A veces, antes de enfrentar al gigante de afuera, hay que soportar la crítica de los de cerca. Los que te conocen de antes. Los que te ven pequeño. Los que no creen que puedas hacer algo diferente. Para sus hermanos, David seguía siendo el menor. El pastor. El muchacho que cuidaba ovejas. Pero Dios ya había visto en David algo que los demás todavía no podían ver. Cuando las palabras de David llegaron al rey Saúl, lo llamaron. Y David se presentó ante el rey. Imaginemos esa escena. El rey de Israel frente a un joven pastor. Un ejército paralizado por el miedo. Un gigante desafiando cada día. Y de pronto, un muchacho diciendo que él podía enfrentarlo. Saúl lo miró y le dijo algo lógico. No podrás ir contra ese filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Era razonable. Era evidente. Era lo que cualquiera habría pensado. David era joven. Goliat era un guerrero. David no tenía experiencia militar. Goliat había vivido para la batalla. David no tenía armadura. Goliat estaba cubierto de metal. Desde el punto de vista humano, no había comparación. Pero David no respondió desde la lógica del miedo. Respondió desde la memoria de su fe. Contó que cuando cuidaba las ovejas de su padre, había enfrentado leones y osos. Había protegido el rebaño. Había visto la ayuda de Dios en momentos de peligro. Y entonces dijo, en esencia, el Dios que me libró antes, también me librará ahora. Esa frase revela algo profundo. David no estaba improvisando fe en el campo de batalla. David había construido su confianza en secreto. La fe que se ve en público muchas veces se forma en privado. Antes de enfrentar a Goliat, David había enfrentado leones. Antes del valle, estuvo el campo. Antes de la victoria visible, hubo batallas que nadie aplaudió. Saúl intentó vestir a David con su armadura. Le puso casco. Le puso una coraza. Le dio su espada. Pero David no podía moverse bien. Aquello no era suyo. No estaba acostumbrado. No le servía. Y esta escena tiene una enseñanza poderosa. No se puede enfrentar una batalla siendo alguien que uno no es. David no venció a Goliat usando la armadura de Saúl. Lo venció siendo David. Con lo que sabía usar. Con lo que Dios ya había entrenado en sus manos. A veces creemos que para enfrentar nuestros gigantes necesitamos parecernos a otros. Tener sus recursos. Sus armas. Su experiencia. Su forma de hablar. Su seguridad. Pero David nos recuerda que Dios puede usar lo que ya puso en nosotros. Lo simple. Lo humilde. Lo que otros subestiman. David dejó la armadura. Tomó su cayado. Eligió 5 piedras lisas del arroyo. Las puso en su bolsa de pastor. Tomó su honda. Y caminó hacia el gigante. La imagen es tremenda. De un lado, Goliat. Grande. Armado. Imponente. Del otro, David. Joven. Sin armadura. Sin espada. Con una honda y unas piedras. A los ojos humanos, parecía una locura. A los ojos del ejército, parecía un suicidio. Pero hay momentos en que la fe parece locura para quienes solo miran las apariencias.
Goliat vio acercarse a David y lo despreció. Se sintió insultado. Como si le hubieran enviado a un niño. Como si su enemigo no mereciera respeto. Le habló con burla. Lo maldijo. Lo amenazó. Le dijo que entregaría su cuerpo a las aves y a las bestias. Otra vez, el gigante habló. Porque los gigantes siempre intentan intimidar antes de caer. Pero David no se quedó callado. Y su respuesta se convirtió en una de las declaraciones de fe más fuertes de la Biblia. David le dijo que él venía con espada, lanza y jabalina. Pero David venía en el nombre del Señor. Esa era su verdadera fuerza. No la piedra. No la onda. No su habilidad. Su confianza estaba puesta en Dios. David no negó la existencia del gigante. No dijo que Goliat no fuera grande. No fingió que la amenaza no era real. La fe verdadera no consiste en negar la realidad. Consiste en creer que Dios es mayor que esa realidad. Mientras el miedo paralizaba a un ejército entero, la fe movió los pies de un pastor. David tomó una piedra. La puso en la onda. La lanzó. Y la piedra golpeó al gigante en la frente. Goliat cayó rostro en tierra. El gigante que había paralizado a todo un ejército. Cayó por una piedra lanzada por un joven pastor. El valle quedó en silencio. El miedo cambió de lado. Los filisteos, al ver caído a su campeón, huyeron. Y tal vez ahí está el centro de esta enseñanza. No siempre se trata de que el gigante sea pequeño. A veces el gigante es realmente grande. El miedo es real. La dificultad es real. El problema es real. Pero la fe nos invita a mirar más allá del tamaño del problema. Nos invita a recordar quién camina con nosotros. Todos enfrentamos gigantes. Algunos son visibles. Otros no. Hay gigantes que tienen forma de enfermedad. Otros tienen forma de culpa. Otros de fracaso. Otros de soledad. Otros de crisis económica. Otros de una decisión que venimos postergando. Otros de una voz interna que nos dice, no vas a poder. Y cada gigante tiene su forma de hablar. Nos desafía todos los días. Nos repite lo mismo. Nos cansa. Nos intimida. Nos hace pensar que nunca vamos a salir adelante. Pero la historia de David nos recuerda que el gigante puede gritar. Pero no por eso tiene razón. Goliat gritó durante días. Y durante días pareció invencible. Hasta que apareció alguien que no escuchó la amenaza como todos la escuchaban. Apareció alguien que se negó a vivir dominado por esa voz. Apareció alguien que creyó que una batalla imposible podía tener otro final. Y ese alguien no era el más grande. No era el más armado. No era el más reconocido. Era un pastor. Un joven con piedras. Pero con una fe más grande que su miedo. Tal vez esa sea la pregunta para nosotros. ¿Qué gigante estamos dejando hablar demasiado? ¿Qué problema se volvió tan grande en nuestra mente que ya ni intentamos avanzar? ¿Qué batalla damos por perdida antes de empezarla? ¿Qué voz nos está diciendo que no podemos? David no esperó a sentirse gigante para enfrentar a Goliat. No esperó tener la armadura perfecta. No esperó tener la aprobación de todos. No esperó que el miedo desapareciera por completo. Simplemente avanzó con lo que tenía. Y cuando la piedra salió de su onda, no solo cayó un guerrero. Cayó también el miedo que había paralizado a muchos. Esa es la enseñanza. El gigante puede ser grande. Pero no tiene por qué ser el final. La batalla puede parecer imposible. Pero no está perdida mientras la fe siga viva. Y a veces, lo único que hace falta para que algo cambie es que alguien deje de retroceder. Tome lo que tiene. Confíe en Dios.
Y del primer paso hacia el valle.